Fui una huérfana adoptada durante 10 años. La noche que alcancé la mayoría de edad, me enviaron a la mansión de Manuel, un jefe de la mafia. En nuestro primer encuentro, apagó su cigarrillo y me preguntó con pereza, ¿esposa o hermana menor? Con los dedos casi destrozando mi vestido por los nervios, respondí en voz baja, esposa. Él soltó una risa burlona, bajó la mirada y dijo, no tengo ese fetiche. Tiempo después. Empaqué mis maletas, dispuesta a marcharme. Pero apenas abrí la puerta, me acorraló contra el ventanal. ¿De verdad te creíste eso de ser solo mi hermana menor? Capítulo 1. Hace un mes, fui condenada a cadena perpetua. La historia es así. Me llamo Marta. Tras perder a mis padres a los 8 años, fui adoptada por la familia Pérez. Mis padres adoptivos no eran precisamente amables, pero nunca me faltó comida, ropa ni un techo. Así, logré sobrevivir hasta los 18 apoyada en esa escasa benevolencia. Al no ser su hija biológica, nunca esperé una celebración grandiosa o efusiva por mi mayoría de edad, pero tampoco imaginé que me condenarían a cadena perpetua, casarme con Manuel. Para ser exacta, me enviaron a complacer a Manuel para conseguir que aceptara inyectar capital en la familia Pérez. ¿Pero quién era Manuel? Un gigante de los negocios conocido por su implacable determinación. Sin embargo, sus movimientos eran un misterio, mantenía un perfil bajo y se rumoreaba que no tenía interés en las mujeres. En resumen, a quienes se acercaban a él con segundas intenciones nunca les iba bien. Recuerdo lo conmocionada y perdida que estaba cuando pregunté con voz temblorosa, ¿por qué? Mi madre adoptiva borró su habitual sonrisa, se sacudió el polvo de las mangas y dijo con desdén, ¿de verdad creíste que eras mi hija? Era cierto. No era su hija biológica. Olvidé mencionar a Lucía, su verdadera hija. Si has recibido favores, ¿cómo no vas a pagarlos? Así que, maleta en mano, fui enviada por mi madre adoptiva a la mansión de Manuel. La casa era inmensa y su decoración interior en tonos oscuros. Parada en el balcón, mirando hacia la base de la montaña donde las olas rompían contra las rocas gigantes, sentí un aire lúgubre, como si el lugar susurrara lo insignificante que es la humanidad, o quizás, Marta, tu futuro no tendrá luz. Pensando en eso, di medio paso atrás por instinto. SSSHHH. El sonido de un cigarrillo encendiéndose, me giré siguiendo el sonido. En el balcón del segundo piso había un hombre. No era muy mayor y tenía facciones de ascendencia mixta. En ese momento su expresión era neutra, lo que hacía imposible adivinar qué pasaba por su mente. Poco después, bajó las escaleras paso a paso y se sentó en el sofá. Con una mano sostenía un cigarrillo y con la otra tamborileaba rítmicamente sobre la mesa. ¿Cómo te llamas? Al escuchar la pregunta, apreté los labios, Marta. Asintió y volvió a preguntar, ¿me tienes miedo? Su tono era calmado, pero inexplicablemente imponía una presión invisible. Tragué saliva y negué con la cabeza. Para mi sorpresa, apagó el cigarrillo y preguntó con pereza, ¿como esposa o como hermana menor? Esa pregunta se sintió como una soga apretando mi cuello. Si no respondía bien, podría ser echada a la calle, solo que... El tiempo pasaba y mis dedos casi destrozaban la tela de mi vestido. Respiré hondo y respondí en voz baja, esposa. Apenas pronuncié la palabra, la yema de sus dedos se detuvo. Luego se levantó y caminó hacia mí. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. La distancia se acortaba. Él era como un lobo hambriento con el poder de la vida y la muerte en sus manos, y yo, un cordero a punto de ser sacrificado. Instintivamente, retrocedí medio paso. Pero fue muy rápido, me agarró de la barbilla, se inclinó y preguntó en voz baja, ¿sabes que soy Manuel? Me quedé helada. Tras sostener la mirada de sus ojos negros durante 2 segundos, asentí. Al verlo, acarició suavemente mi delicada piel con el pulgar. Finalmente, soltó una risita burlona, bajó la mirada y dijo, no tengo ese fetiche. Manuel cumplió su palabra. No me tomó como esposa, en cambio, con un gesto de la mano, le ordenó al mayordomo que me llevara a pasar la noche en una habitación de invitados. Según escuché del mayordomo, a Manuel le parecía el colmo la actitud de la familia Pérez, enviándole a cualquier persona. Sin embargo, yo estaba muy feliz. Aunque no tenía claro de dónde venía esa alegría, el hecho de haber pagado mi deuda con los Pérez sin tener que venderme era, desde cualquier ángulo, un giro afortunado. Así, me sumí en un sueño profundo, sin darme cuenta en absoluto de que la puerta de mi habitación se había abierto y cerrado. Al día siguiente. Volví a hacer mis maletas,
dispuesta a despedirme del mayordomo e irme para ganarme la vida por mi cuenta. En esta época de paz, estaba segura de que mientras tuviera manos y pies podría sobrevivir. En cuanto a la universidad, trabajar a medio tiempo no debería ser una presión insoportable. Sin embargo, al llegar a la sala, vi a Manuel sacudiendo la ceniza de su cigarro con una mano mientras hablaba por teléfono con la otra en un idioma que no entendía. Pensé en rodearlo para dirigirme a la puerta principal, pero para mi sorpresa, Manuel giró la cabeza, me evaluó durante unos segundos, inclinó la cabeza y me hizo una seña para que me sentara. Me quedé paralizada por un momento. Era cierto, irse sin despedirse del anfitrión era de mala educación. Manuel terminó la llamada rápidamente, levantó la vista, me miró un par de veces y preguntó con voz grave, ¿a dónde vas? Ah. Oh, volví a la realidad y solté el discurso que había preparado toda la noche. Señor Manuel, lamento molestarlo. Ya que usted no tiene esa intención, entonces me retiro. Al terminar, sentí que la cara me ardía. Era la primera vez que tenía la audacia de decir en voz alta que había fracasado al ofrecerme a alguien. Efectivamente. Manuel se detuvo en seco, me miró con interés durante unos segundos y luego chasqueó la lengua. La familia Pérez dejó muy claro que eres mi persona. Sí, así lo habían dicho. ¿Pero acaso él no se había negado? Parpadeé, luciendo completamente confundida. Al instante siguiente, extendió la mano, me dio un ligero golpecito en la frente y dijo fríamente, ¿no tienes nada de vergüenza? ¿Ya estás en la universidad y solo quieres ser la esposa de alguien? Inmediatamente, abrí mucho los ojos y estaba a punto de hablar. Pero él golpeó la mesa, justo da la casualidad de que no vive nadie aquí, así que sé mi hermana menor. Asentí. Pasaron unos segundos antes de que reaccionara. Lo miré estupefacta, y al verlo asentir en silencio, solo un pensamiento cruzó por mi mente. Dios mío, ¿acaso reemplazaron a este legendario jefe de la mafia por otra persona? Pero debo admitir que ser la hermana menor de Manuel tenía bastantes ventajas. La primera, no tenía que preocuparme por comida, ropa o alojamiento. La segunda, mis gastos universitarios y de manutención estaban cubiertos. La tercera, ya no tenía que temer despertarme sobresaltada en medio de la noche. Sin embargo, toda moneda tiene dos caras. Había muchos beneficios, pero también bastantes desventajas. Como en ese preciso momento, cuando el grupo de jóvenes ricos que rodeaba a Manuel estaba bebiendo y relajándose en casa. Manuel estaba sentado en el lugar principal, con expresión relajada, como si algo que hubiera dicho uno de sus hermanos lo hubiera hecho reír. Por supuesto, esa alegría y algarabía no me pertenecían. Mirando los cubos de hielo en la bandeja, suspiré. ¡Qué mala suerte! ¿Por qué tenían que reunirse justo el día libre del mayordomo? Hermano, los cielos que pediste. Dejé la bandeja sobre la mesa y, sin mirar a nadie, me dispuse a dar media vuelta e irme. Para mi sorpresa, Manuel me agarró de la muñeca y dijo con tono indiferente, siéntate. Apenas pronunció esas palabras, los demás presentes se miraron entre sí. Tras un momento, alguien preguntó, Manuel, ¿de dónde sacaste una hermana? Había un tono de burla y provocación en su voz. Mi cuerpo se tensó. Me solté con fuerza del agarre de Manuel, me levanté, miré a Manuel, luego a los demás, y regresé a mi habitación en silencio. Tal vez por pensar que era inmadura y que no sabía comportarme, desde ese día, Manuel no volvió por la casa. Pero, no sé si quería vengarse o si pensaba que era demasiado pueblerina e indigna de presentarse en sociedad, porque me contrató a un montón de tutores privados. Golf, equitación, artes marciales, natación, yoga. No encontraba excusa para negarme, así que no me quedó más remedio que soportar las clases. El día antes de empezar la universidad, después de despedir a la instructora de yoga, por fin solté un suspiro de alivio. ¿Acaso los ricos siempre se esfuerzan tanto? No lograba entenderlo. Tras asearme un poco, caí en un sueño profundo. Entre el sueño y la vigilia, sentí una sed insoportable. Sin embargo, en el momento en que mi conciencia comenzó a aclararse, mi corazón se aceleró de golpe. Había alguien en la habitación. El familiar aroma a madera de sándalo, mezclado con un ligero olor a alcohol, llegó a mi nariz. Era Manuel. ¿Por qué había vuelto? Mi corazón latía desbocado. Fingí estar dormida, me di la vuelta dándole la espalda y traté de relajarme. De repente, una mano grande me agarró por el cuello. Con un poco más de fuerza por parte de Manuel, estaría muerta. Afortunadamente, unos segundos después, me soltó. Cerró la puerta y se fue sin decir una sola palabra.
No fue hasta que escuché el sonido del pestillo de la puerta que abrí los ojos de golpe, jadeando por aire. Estuvo cerca. Casi muero. Pero, ¿qué era lo que Manuel quería hacer? Le di vueltas a esa pregunta durante meses, pero nunca encontré la respuesta. Por un lado, él siempre estaba viajando al extranjero o al interior del país. Por otro, yo estaba muy ocupada con mis estudios y las actividades de mis clubes universitarios, así que no tenía tiempo para pensar en eso. Marta, un compañero mayor de mi mismo departamento universitario, me palmeó el hombro. ¿Vamos a comer a la cafetería estilo Hong Kong? Las tostadas francesas y las chuletas de cerdo a la plancha de ahí eran deliciosas. Asentí con fuerza. Como era la hora de la comida, el lugar estaba lleno. El dueño parecía conocer a mi compañero, así que rápidamente nos despejó una mesa. Come rápido, le indiqué cuando trajeron la comida. Él sonrió levemente y, mientras comía, me dijo, Marta, ¿te gustaría ir a escalar el Pico Victoria esta noche? Al escuchar eso, me quedé helada un instante e, instintivamente, miré al contacto fijado en la parte superior de mi teléfono. Desde que lo había agregado, la otra persona solo me había dicho una cosa: regresa a casa a tiempo. Ahora, tal vez porque él no había vuelto a casa en muchos días, o tal vez porque yo quería ver la hermosa vista nocturna, puse el teléfono boca abajo y acepté. Capítulo 2. La vista nocturna desde la cima de la montaña era impresionante y había muchos turistas. Mi compañero parecía haber venido muchas veces. Me guió con total familiaridad hasta el mirador. La brisa nocturna sopló, llevándose el calor sofocante, pero trayendo consigo nuevos problemas. Marta. Respondí con un murmullo, esperando a que continuara. Me gustas mucho. Al escuchar eso, di un brusco paso hacia atrás y tartamudeé. ¿De qué estás hablando? Para mi sorpresa, dejando de lado su habitual compostura, me agarró de las manos y dijo muy en serio, hablo en serio. Desde la primera vez que te vi, me sentí atraído por ti. ¿Quieres ser mi novia? A decir verdad, nunca esperé que yo le gustara. Además, él no me gustaba a mí. Con eso claro en mi mente, retiré mis manos con fuerza y dije, lo siento, pero yo. Antes de poder terminar la frase, sentí que un brazo rodeaba mi cintura y choqué pesadamente contra el pecho de alguien. Estaba a punto de forcejear cuando escuché una voz familiar. Ella no puede. Era Manuel. Al instante, todo mi cuerpo se tensó, no sabía qué hacer. Al ver esta escena, el pecho de mi compañero subía y bajaba de ira. ¿Quién eres? Suelta a Marta, exigió. Sin embargo, al segundo siguiente, varios hombres corpulentos con gafas de sol aparecieron de la nada y lo inmovilizaron por los hombros. Instintivamente, tiré de la manga de Manuel y grité apresurada, hermano, él es una buena persona. Apenas dije eso, sentí que todo a nuestro alrededor se quedaba en un silencio sepulcral. La mano en mi cintura se apretó aún más. Luego, Manuel levantó mi barbilla y nuestras miradas se encontraron. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, no parecía estar enojado. Apreté los labios y dije en voz baja, hermano, no le hagas las cosas difíciles. Manuel no dijo nada. En su lugar, me agarró de la muñeca y, al darse la vuelta, hizo un gesto con la mano, ordenando que lo soltaran. Mientras me arrastraba hacia adelante, miré hacia atrás. El rostro de mi compañero estaba ensombrecido, pero un destello de sorpresa cruzó por sus ojos. ¿Acaso él también iba a mantener su distancia de mí a partir de ahora? ¡Pum! La puerta del auto se cerró. El conductor, con mucho tacto, subió el panel separador. Me apoyé contra la puerta, sin atreverme a mirar a Manuel. No sé por qué, pero aunque nunca me había gritado ni regañado, siempre sentí que tenía muy mal genio. Alguien capaz de triunfar en el despiadado mundo de los negocios definitivamente no era alguien sencillo. Sin embargo, me equivoqué. Después de subir al auto, Manuel ni siquiera me miró. Mientras se frotaba el rabillo del ojo, respondía mensajes o contestaba llamadas. Pero si estaba tan ocupado, ¿cómo sabía que yo había ido al Pico Victoria? Pensando en eso, le robé una mirada a escondidas, pero no esperaba que él también me estuviera mirando. Pasaron 5 segundos. Giré la cabeza y me quedé en silencio hasta que el auto se detuvo en la puerta de la casa. Me armé de valor, bajé y entré. «Detente». Manuel giró un poco el cuello y me hizo una seña para que me sentara a su lado. «Uf. Hermano, te ves realmente aterrador cuando no hablas». Respiré hondo, apreté los puños y me senté a su lado, esperando mi sentencia. «¿Te dije o no que regresaras a casa a tiempo?» Asentí.
Mis palabras te entran por un oído y te salen por el otro. ¿Y encima te vas a escalar montañas con un compañero? Tragué saliva y bajé la cabeza sin rechistar. Después de eso, no dijo nada más, pero sabía que me estaba mirando. No sé cuánto tiempo pasó, tanto que se me entumeció el cuello, hasta que por fin habló. Mañana me acompañarás a un banquete. Levanté la cabeza de golpe y pregunté sorprendida, ¿yo? Tal vez realmente me veía muy estúpida. Me miró fijamente durante un buen rato, luego bajó la vista para ver la hora y agitó la mano, indicándome que volviera a mi habitación a descansar. Bueno. De todos modos, no tenía nada que hacer el fin de semana. Sin embargo, al día siguiente, cuando maquilladores y estilistas llegaron a la casa, me di cuenta de que Manuel debía darle mucha importancia a este evento, de lo contrario, no se habría tomado tantas molestias. De repente, la puerta se abrió. Manuel entró. Al verme, se detuvo en seco, me recorrió con la mirada de arriba abajo, se acercó y dijo, «Tómame del brazo». Oh. En el camino, no logré sacarle ni una sola palabra. Justo antes de bajar del auto, le tomé la mano, ¿qué pasa si meto la pata más tarde? Al escuchar eso, de repente se rió. Era la primera vez que veía una expresión tan relajada en él, como si estuviera diciendo, ¿qué tonterías estás diciendo? Frotó el espacio entre mi pulgar y mi índice con su propio pulgar y dijo con voz grave, ¿a qué le temes? Si pasa algo, yo respondo. Esas palabras se hicieron realidad más tarde. El banquete era de muy alto nivel. Había dignatarios, celebridades y personas que yo conocía, mis padres adoptivos de la familia Pérez y su hija. Apenas entró, alguien llamó a Manuel. Me dijo que me sentara obedientemente en la zona de refrigerios a comer algo. Pero en cuanto se fue, los Pérez se acercaron. Marta. Mis padres adoptivos sonrieron con torpeza, evaluándome sin ningún disimulo. El señor Manuel te trata muy bien. Respondí con un simple MHM. Para mi sorpresa, Lucía puso los ojos en blanco y dijo con tono sombrío, ¿de qué te enorgulleces? Pronto te echarán a la calle. Me quedé atónita, sin entender de qué estaba hablando. Luego, mis padres adoptivos empezaron a quejarse por turnos, diciendo que la situación en casa era mala, que la empresa había tenido que recortar varias líneas de negocio y que se habían quedado sin fondos. Tras escucharlos, llegué a una conclusión: querían dinero, recursos, contactos, y también querían robar secretos comerciales. ¡Qué lástima! No pensaba involucrarme. Al ver mi rostro inexpresivo, mi madre adoptiva se desesperó, me dio un empujón y me insultó, maldita mocosa. ¿Quién te crió? Eres una malagradecida, con razón tu padre murió tan pronto. Lucía la secundó, ¿de verdad te crees que te convertiste en un fénix al subir a la rama más alta? Si Manuel se casa, te botarán a la calle de inmediato. Las dos hablaban en voz muy alta, y de inmediato atrajimos varias miradas extrañadas de nuestro entorno. Instintivamente retrocedí medio paso. Estaba a punto de refutar cuando, de repente, una mano fuerte y poderosa se posó sobre mi hombro. Ella nunca verá ese día. Todo el salón se quedó en silencio al instante. El ambiente se volvió tan denso que costaba respirar. Pero pude ver en los ojos de los demás sorpresa, duda, escrutinio y asombro, como si dijeran, ¡qué interesante! ¿Desde cuándo mis asuntos se convirtieron en tema de chismes para los demás? Su tono era muy plano, pero yo sabía, los Pérez sabían y todos los presentes sabían que Manuel estaba de muy mal humor. Emanaba un aura de presión que hacía que nadie se atreviera a mirarlo directamente. Hubo un momento de silencio. David fue el primero en romperlo, juntando las manos para disculparse. Lo siento, señor Manuel, fue culpa mía por no controlar a. Si no sabes educar, no lo hagas. David se atragantó y su rostro se ensombreció de inmediato. No parecía esperar que Manuel lo humillara tan directamente. Pasó un buen rato antes de que lograra tartamudear, no volverá a ocurrir. Dicho esto, arrastró a su esposa con una mano y a Lucía con la otra hacia un salón lateral. Marta. Respondí con un murmullo, mirándolo confundida mientras apagaba su cigarrillo y caminaba hacia mí paso a paso en la inmensa suite del hotel. ¿Tienes carácter? ¿Tienes boca solo para comer y no para defenderte? Te sientes mal por dentro y no te atreves a decirlo. No sé por qué, pero después de sostener su mirada por unos segundos, sentí un nudo en el pecho, mis ojos se calentaron y las lágrimas comenzaron a caer. En la enorme suite solo se escuchaban mis sollozos. Tú. Bajé la cabeza para evitar su mirada compleja y dije entre sollozos, no es eso, es solo que. ¿Solo que qué? ¿Tienes miedo de que me arrepienta?
¿Miedo de que no te ayude? Al dar en el clavo con mis pensamientos, me sonrojé un poco y me quedé sin palabras durante un buen rato. Justo entonces, Manuel dejó escapar un suspiro. Levantó mi barbilla para que lo mirara y dijo lentamente: ¿Cómo me llamas? Estaba confundida, pero respondí con sinceridad: hermano. Asintió y dijo: un hermano debe proteger a su hermana menor, ¿no es así? ¿Y otra cosa? ¿Qué querían que me robaras? Pum, 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 pum. Mi corazón latía tan fuerte que casi se me sale del pecho. Lo miré sorprendida y, unos segundos después, susurré: el plan del muelle. La familia Pérez parecía glamorosa por fuera, pero en realidad estaba hundida en deudas. Especialmente porque a David le gustaba apostar en secreto, y su esposa e hija derrochaban sin control. Me temía que esa familia no aguantaría mucho más. Por eso, los Pérez habían dejado de lado su dignidad en el banquete, intentando aferrarse a su última tabla de salvación. Por supuesto, el hecho de que Manuel no me hubiera echado a la calle les había dado esperanzas. Especialmente porque el gran proyecto que él tenía en sus manos estaba relacionado con los próximos cambios en el mercado. Si lograban involucrarse, la familia Pérez tendría la oportunidad de recuperarse. Pensando en esto, fruncí los labios y no dije nada más. Tonta. Manuel me acarició la cabeza como si fuera un perrito. En un proyecto de esta magnitud, las licitaciones tratan a todos por igual. Sin embargo, hizo una pausa. Una emoción imperceptible cruzó por sus brillantes ojos oscuros, y poco después esbozó una sonrisa llena de significado. Si lo quieres, tómalo y ya. Capítulo 3. Marta, no te hemos criado en vano. David y Carmen intercambiaron una sonrisa cómplice. Señalando dos urnas cinerarias en una esquina, dijeron con una sonrisa: toma, llévatelas. David salió a grandes zancadas y Carmen, arreglándose el cabello, subió las escaleras lentamente. Limpié el polvo de la caja de madera con el borde de mi ropa y murmuré suavemente: papá, mamá, vamos a casa. Al darme la vuelta, Lucía apareció de repente y dijo con frialdad: qué hábil eres, de verdad lograste enganchar a Manuel. Me miró de arriba abajo, resopló y añadió: solo me pregunto si la familia García te permitirá entrar por su puerta. Fruncí el ceño: ¿qué quieres decir? Escuché que la prometida de Manuel regresará al país. ¿Crees que dejará que sigas viviendo allí? No es asunto tuyo. Ignorándola, me di la vuelta para irme, pero me puso el pie, tropecé y caí de bruces, cras. La urna cayó sobre el césped y una ráfaga de viento esparció las cenizas por el aire. Sin importarme el rasguño en mi muñeca, me arrastré para intentar recoger las cenizas con mis manos, pero un sirviente usó una manguera y borró cualquier rastro. Marta, ni sueñes con tener una buena vida. La gente como tú está destinada a la desgracia. Tus padres lo estuvieron, y tú también lo estarás. ¿De verdad? No necesariamente. No sé de dónde saqué el valor, pero agarré a Lucía por el cabello, le mordí el cuello y deseé poder arrancarle un pedazo de carne. ¿Nombre? Marta. ¿Familiar a contactar? Responde. El policía alzó la voz. Cerré los ojos y dije: Manuel. El policía se quedó paralizado durante 3 segundos antes de decir fríamente: pórtate bien y espera. Miré a Lucía, que tenía el cabello alborotado y una evidente marca de dientes en el cuello, y bajé la cabeza, preguntándome qué pensaría Manuel. Poco después, la puerta de la sala de interrogatorio se abrió. Manuel entró, su rostro estaba ensombrecido y su cabello algo despeinado, como si acabara de salir apresuradamente de una reunión. ¿Tienes miedo? Su voz era grave y sonaba a reprimenda. Mi corazón dio un vuelco, sin saber qué decir. Manuel levantó mi barbilla para mirarme y luego asintió hacia el abogado que estaba detrás de él. El auto nos llevó directamente de vuelta a la mansión. Observé a Manuel a escondidas. Estaba recostado en el asiento, sosteniendo un cigarrillo apagado en la mano izquierda, respondiendo mensajes y llamadas sin parar, sin preguntar ni regañarme por lo ocurrido ese día. Un rato después, dejó el teléfono, se frotó la nariz y dijo: a partir de mañana, tendrás clases adicionales de artes marciales. Me quedé atónita y lo miré confundida. La próxima vez, tienes que ganar la pelea. Pero si no perdí, ¿verdad? Le expresé lo que pensaba. Manuel soltó una carcajada, arqueó una ceja y preguntó: ¿entonces qué le pasó a tu mano? Miré mi mano lastimada y suspiré: fue un accidente. De todos modos, nadie podía cambiar las decisiones de Manuel. A partir de ese día, empezó a volver a casa con más frecuencia.
Yo tomaba clases de artes marciales y él observaba. Tomaba clases de yoga y él observaba. Jugaba al golf y él observaba. Practicaba el piano y él escuchaba. Yo pensaba, ¿acaso un jefe de la mafia tiene tanto tiempo libre? Por supuesto, no me atreví a preguntarle. Después de una clase, Manuel me entregó un fajo de documentos, sobre tus padres. Pasé un par de páginas, levanté la vista y le dije, gracias. Me acarició la cabeza, léelo con atención. Si quieres llorar, ven a buscarme. Manuel acertó. El archivo contenía la indemnización por las lesiones causadas por Lucía, y también la verdadera causa de muerte de mis padres biológicos. Fueron atropellados por el hermano de Carmen, que conducía ebrio. Carmen me adoptó solo para encubrir la verdad. Con razón. Años de dudas finalmente tenían respuesta. La mirada compleja de David, el desdén de Carmen, el desprecio de Lucía, todo parecía decir, mira, la verdad no vale nada frente al poder y la riqueza. Las lágrimas comenzaron a caer y mi visión se volvió borrosa. Escuché un suspiro sobre mi cabeza. No tengas miedo. Ven, un abrazo. Esas fueron las últimas 2 frases que escuché antes de perder el conocimiento. Cuando desperté, estaba en una habitación de tonos oscuros. ¿Despertaste? Manuel estaba de pie junto a la ventana, no sé cuánto tiempo llevaba allí. MHM. Me miró por un momento, se acercó, me tomó por la barbilla y dijo, tú, sí que lloras bastante. Dicho esto, salió de la habitación. ¿Qué quería decir? ¿Que soy una llorona? De repente recordé que me había arrojado a los brazos de Manuel llorando a mares, limpiándome las lágrimas y los mocos en su camisa. Al principio se quedó rígido, pero luego me abrazó lentamente y dijo, tranquila, no tengas miedo. No recuerdo qué pasó después, solo recuerdo haberme aferrado a él con fuerza, como si fuera mi único apoyo. Levántate, ven conmigo. No le pregunté a dónde íbamos. Tal vez porque anoche había llorado tanto y lo había abrazado tan fuerte, Manuel no me apartó. Después de todo, Manuel era un gran jefe y yo solo era una hermana menor por conveniencia. Al pensar en esto, me sentí un poco desanimada, tal vez ya era hora de irme. En la mansión de la familia Pérez. David estaba arrodillado en el suelo, Carmen estaba atada con cuerdas y amordazada con una toalla, y Lucía estaba sentada en el suelo, como si estuviera muerta de miedo. La sala estaba llena de guardaespaldas. Manuel giró un poco el cuello y me indicó que me sentara en el sofá. Una vez que me senté, inclinó la cabeza y un guardaespaldas le dio una patada a David. Señor Manuel, perdóneme, fui un estúpido. David se volvió hacia mí. Marta, dile rápido al señor Manuel que nos equivocamos, que no debimos tomar el plan del proyecto. Tras escuchar durante 5 minutos, lo entendí, Manuel había arreglado lo del plan del proyecto a propósito. Levanté la vista hacia Manuel, él también me estaba mirando con una expresión inescrutable. Manuel soltó un chasquido de impaciencia. Los guardaespaldas amordazaron a David con la toalla, y luego fue el turno de Carmen. Marta, lo siento, me equivoqué. Por los años que te crié, déjame ir. Respiré hondo, evité la mirada de Manuel y le dije a Carmen, imposible. Espero que pases el resto de tu vida sufriendo. Bajé la cabeza y entrelacé mis dedos, fingiendo indiferencia. Manuel hizo un gesto con la mano y los guardaespaldas sujetaron a Lucía. Marta, ¿crees que has ganado? Soltó un par de risas y miró a Manuel con malicia. Cuando ya no le sirvas de nada, te desechará. Antes de venir, me preocupaba que la familia García me echara a la calle, pero ahora me sentía aliviada. Después de todo, mi acercamiento a Manuel sí tenía un propósito. Irme solo significaba volver al punto de partida. Después de que la policía se llevara a los 3 miembros de la familia Pérez, dejé escapar un suspiro de alivio. Me volví hacia Manuel y, tras un momento, le dije con una sonrisa, gracias, hermano. Ya fuera por el pasado o por el presente, realmente le debía un agradecimiento. Al escuchar eso, Manuel frunció el ceño, me miró durante unos segundos y extendió la mano, dame tu teléfono. Instintivamente retrocedí un paso y lo miré con confusión. Te he enseñado en vano. Cuando te insultan, ¿por qué no me lo dices? Me quedé helada. ¿Cómo lo sabía? Antes de que pudiera entenderlo, Manuel sacó directamente el teléfono de mi bolsillo, deslizó sus largos dedos por la pantalla un par de veces y me lo devolvió. A partir de mañana, añadirás otra clase. Me sorprendí aún más. Al ver mi expresión de absoluto asombro, Manuel chasqueó la lengua. Si ni siquiera sabes cómo quejarte y pedir ayuda, entonces dejaré que un profesor te enseñe. Esa frase me dejó paralizada durante medio minuto.
Pero al ver la sonrisa en los ojos de Manuel, mis hombros se relajaron y dije con cierta resignación y un poco de protesta: hermano, ven conmigo. Esta es la casa de la familia Pérez. Viví aquí 3 años. Cuando recién me adoptaron, a Lucía no le agradaba mucho. Esta es mi base secreta. El sótano es muy oscuro, pero aquí no tengo que soportar los malos gestos de Carmen. Hermano, este es mi regalo de mayoría de edad, me lo dio un compañero. Hablé sin parar. No era exactamente una queja, sino más bien la esperanza de que Manuel comprendiera que la brecha entre nuestras vidas era demasiado grande y que ser su hermana ya era una suerte inmensa. No sé cuánto tiempo pasó. Tomé el vaso de agua que me ofreció Manuel y me lo bebí de un trago. Hermano, volvamos. Manuel no dijo nada. Su rostro estaba más sombrío que nunca, desprendiendo un aura violenta que gritaba: no te acerques. Pero al final no dijo ni una palabra. Me pasó el brazo por los hombros y me empujó de vuelta a casa. A partir de ese día, Manuel volvió a estar muy ocupado. Yo, por mi parte, tenía el horario lleno de clases, y solo en mis ratos libres vi en la televisión el final de la familia Pérez. A prisión. Cadena perpetua. Bancarrota. Sabía muy bien de quién era obra esto. Le envié un gracias y no hablamos de nada más. Después de todo, en la televisión también se transmitía otra noticia: se acercan buenas noticias para Manuel. A punto de compartir su nido de amor con una diosa. La posición de Manuel era alta y las personas que querían acercarse a él eran incontables. Especialmente después de que él absorbiera los activos de la familia Pérez, sentí que yo ya no tenía ningún valor para él. Pensando en esto, froté mi teléfono con los dedos y, unos segundos después, le envié un mensaje: hermano, ¿vuelves esta noche? Respondió casi al instante: vuelvo. Breve y directo, el estilo habitual de Manuel. Apagué el teléfono y dejé escapar un largo suspiro, repitiéndome en silencio: una buena separación, sin deudas mutuas. Capítulo 4. Manuel regresó antes de lo que esperaba. Apenas puse el tazón de fideo sobre la mesa del comedor, él ya estaba sentado a un lado, mirándome con gran interés. ¿Te quedaste con hambre? Me sentí un poco avergonzada. Hice una pausa y, actuando como si nada, le pasé unos palillos. Después de sentarme, me levanté de nuevo para traer una botella de vino tinto y nos serví una copa a cada uno. Tras el claro tintineo de las copas, evité la mirada escrutadora de Manuel y di un gran trago. Era un poco áspero, justo como mi estado de ánimo. Manuel se bebió su copa de un solo trago, me quitó la mía con naturalidad y dijo perezosamente: ¿tienes algo que decir? No era una pregunta, sino una afirmación. Apreté los labios, solté un leve ah y luego dije con una sonrisa: hermano, felicidades. Él se cruzó de brazos y no dijo nada. Escuché que te vas a casar, felicidades. Sentí que su mirada tenía temperatura, haciendo que mis mejillas ardieran. Hermano, gracias por cuidarme todo este tiempo. Manuel finalmente borró su sonrisa y preguntó con voz grave: ¿te vas? Asentí con un MHM y le expliqué: tengo muchas clases en la universidad, puedo vivir en el campus, así no tendrás que evitarme e irte a vivir a otro lado. No sé por qué, pero parecía que Manuel podía leer mis pensamientos. Frunció el ceño y preguntó: ¿crees que no vuelvo a casa porque me estorbas? Yo no había dicho eso. En ese momento, Manuel realmente sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Apoyó ambas manos sobre la mesa: estás borracha y no piensas con claridad. Ve a dormir un rato. Ah. Oh. Asentí, tal vez realmente era así, de lo contrario, ¿por qué sentía que me faltaba el aire, como si no pudiera respirar lejos de Manuel? Entre sueños, me pareció escuchar un suspiro: qué tonta. Luego, sentí un breve y cálido roce en la frente. Al despertar esta vez, a diferencia de las anteriores, tenía algo nuevo en la mano: un brazalete de jade verde esmeralda de excelente calidad. Me senté, lo froté un rato y lo dejé en la mesita de noche. Fue entonces cuando vi la nota que había dejado Manuel: búscame cuando despiertes. Mi corazón se aceleró, no podía adivinar qué quería decirme, pero lo desconocido siempre causa nervios. Sin embargo, al encender mi teléfono, apareció una noticia en la pantalla: Manuel y la diosa juntos. Se acercan buenas noticias. En la foto, hacían una pareja perfecta. Con los dedos temblorosos, cerré la página y abrí mi contacto fijado. El historial de chat era escaso. Lo leí de principio a fin, sonreí y le envié un mensaje: adiós, hermano.
Luego lo eliminé de mis contactos y empecé a empacar mis maletas. Para mi sorpresa, apenas abrí la puerta, Manuel regresó. Su mirada era profunda, imposible de descifrar. Tragué saliva y pregunté, hermano, ¿por qué regresaste? Se inclinó ligeramente, me agarró del hombro con una mano y, por primera vez, me habló con un tono gélido. ¿Tantas ganas tienes de irte? No entendía por qué estaba tan enojado, pero asentí con sinceridad. Al instante siguiente, Manuel me acorraló contra el ventanal. Su cuerpo ardiente se acercó, y sobre mi cabeza escuché su voz con los dientes apretados. ¿De verdad te creíste eso de ser solo mi hermana menor? Mi corazón dio un vuelco, mi mente se quedó en blanco y respondí por instinto, pues sí. De inmediato, el rostro de Manuel se acercó al mío y me besó. Me quedé completamente atónita. Desalmada, dices que te vas y te vas. ¿De verdad me tomaste por un buen samaritano? ¿No dijiste que querías ser mi esposa? Dices una cosa y haces otra. ¿Olvidaste que te robaste mi reliquia familiar? Un momento. ¿El brazalete de jade era una reliquia familiar? Tragué saliva, y al reaccionar intenté empujarlo, pero él me abrazó con fuerza y en su lugar guió mis manos hacia su cintura. Marta, vamos a casarnos. Ah. No fue hasta que tuve en mis manos el delgado certificado de matrimonio que sentí un asombro abrumador. Tomé la mano de Manuel y dije con duda, hermano, tú. Llámame Manuel. Me quedé paralizada. Si insistes en llamarme hermano, tampoco me opongo. Ignoré su broma y miré su rostro con seriedad, buscando algún rastro de engaño. Pero él solo sonrió levantando una ceja, una sonrisa sincera que demostraba que no estaba mintiendo ni usándome. Manuel me llevó aturdida a la sala de estar y, con una llamada, hizo venir a la diosa Ana, la estrella a la que los medios llamaban el gran amor de Manuel. Probablemente siendo la enésima vez que explicaba su relación, Ana dijo con fastidio, uno tiene el apellido de papá y el otro el de mamá. Hermanos. Resulta que todo era un gigantesco malentendido. Al encontrarme con la mirada divertida de Manuel, sonreí avergonzada, incapaz de decir una palabra por un buen rato. Antes de irse, Ana me palmeó el hombro y susurró, ve a la habitación al final del tercer piso, ahí tienes la respuesta que buscas. Dicho esto, buscó una excusa y se llevó a Manuel con ella. La mansión se quedó en silencio al instante. Al ver el auto salir del patio, respiré hondo y, siguiendo las palabras de Ana, caminé hacia la habitación del fondo. Al segundo siguiente, el teléfono se resbaló de mis manos y cayó pesadamente al suelo. Tragué saliva y entré lentamente. Lo que recibió a mis ojos fueron paredes enteras cubiertas de dibujos. De diferentes tamaños, pero todos eran de mí. Durmiendo, comiendo, en clases, jugando, con vestidos de gala, en pijama, llorando, riendo. En ese momento, mis emociones eran un torbellino, sentí un nudo en el pecho que me dificultaba respirar. ¿Tienes miedo? No sé en qué momento había regresado Manuel. Unas manos grandes me abrazaron por la espalda, apoyó su barbilla en mi cabeza y dijo con un tono peculiar, aunque tengas miedo, es inútil. Cariño, cásate conmigo. Mi cuerpo se tensó, sin saber cómo reaccionar. ¿Pero quién era Manuel? Alguien capaz de dominar el mundo de los negocios, naturalmente entendía el corazón humano. Frotó su rostro contra el mío y dijo con voz ronca, lo sé, yo también te gusto. Yo. SHH, me interrumpió Manuel, y dijo en un susurro oscuro, fingir ser sonámbula una y otra vez para venir a besarme, ¿y de verdad creíste que no me daba cuenta? Me quedé de piedra. Cariño, me encantó. Cásate conmigo, sí. Pasó mucho tiempo, tanto que se me entumecieron las piernas, hasta que por fin me escuché decir, sí. Epílogo, punto de vista de Manuel. La familia Pérez era estúpida a más no poder, y Marta tampoco era muy brillante. Unos por dinero, y ella por gratitud. TSK. No sé cómo describir la sensación, pero por primera vez, no tuve el impulso de echar a alguien a la calle. Cuando le pregunté si quería ser esposa o hermana menor, la niña, a pesar de estar visiblemente nerviosa, igual respondió que quería ser esposa. Sin palabras. Tampoco soy un monstruo. Me dio pereza darle explicaciones. Acogerla como mi hermana menor ha sido el acto de mayor decencia que he hecho en mis 28 años de vida. Marta me irritaba bastante. Ya fuera que estuviera comiendo, sentado o leyendo, su mirada siempre daba vueltas a mi alrededor. ¿Acaso esta niña no se daba cuenta de que los giros de su cabeza eran demasiado obvios? Era digno de admiración. En fin, la dejé ser.
Nunca imaginé que se tomaría tantas libertades. Ese día bebí de más tras cerrar un trato. Me disponía a volver a mi habitación para descansar, cuando la escena en la cama me dejó estupefacto. Estaba durmiendo a pierna suelta en mi cama, como un cerdito. ¡Qué fastidio! Por primera vez sentí que había sido demasiado indulgente con ella. Esta mocosa tuvo el descaro de abrazarme para dormir. ¿Acaso me tomó por su almohada? Lo que más me enfureció fue que, al despertar, no recordaba absolutamente nada. Mandé a investigar y me enteré de que padecía de sonambulismo. Bien, mis amigos decían que me había traído a una princesa a la que servir, pero a mis ojos, era un reverendo problema. Sin embargo, cuando me emborrachaba, al menos tenía el tacto de traerme sopa para la resaca. Demostraba tener algo de sentido común. Como sea, mantener a una persona más tampoco me costaba tanto dinero. Solo que últimamente la niña se estaba malcriando. Los guardaespaldas me informaron que no volvía a casa a tiempo. De inmediato suspendí la reunión, ordené que prepararan el coche y abrí la aplicación de rastreo. ¿El Pico Victoria? ¿Con quién estaba? Yo, que originalmente planeaba deshacerme de esa carga, al verla parada junto a otro hombre, sentí un fuego irracional arder en mi pecho. Pero al ver la sorpresa en sus ojos, mis emociones se enfriaron de nuevo. Por primera vez tuve este pensamiento: nadie es digno de ella. Esa sola idea me dejó atónito a mí mismo. Empecé a viajar por negocios con frecuencia, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero la niña no fue capaz de enviarme ni un solo mensaje por iniciativa propia. Realmente crié a una malagradecida. No me esperaba que Marta fuera tan sumisa. Cuando esos vampiros de la familia Pérez vinieron a buscarla, ella seguía mostrándose dócil y obediente. ¿Cómo desarrolló ese temperamento? No lograba entenderlo, así que no me quedó más remedio que ayudarla a resolver sus problemas mientras la inscribía en un montón de clases. Enséñenle a insultar. Esa fue mi exigencia para todos los tutores. No hay nada que no se pueda aprender, pero lamentablemente Marta era demasiado bondadosa, y era demasiado fácil sentir lástima por ella. La primera vez que se arrojó a mis brazos a llorar desconsoladamente, me sentí perdido. Pero de lo único que estaba seguro era de que mi corazón también dolía. Deseaba cortar en 1000 pedazos a todos los Pérez. No obstante, era bueno que pudiera desahogarse llorando, al menos conmigo, estaba a salvo y no tenía de qué preocuparse. Especialmente al abrazarla para dormir, sintiendo su dependencia total y absoluta, no pude evitar suspirar aliviado. Manuel, ay Manuel, esta vez estás realmente perdido. Solo que, después de llorar, la memoria de Marta también desaparecía. No recordaba en absoluto lo que me había hecho. ¡Qué coraje! Era literalmente una rompecorazones sin escrúpulos. Pero cuando curvaba los labios en una dulce sonrisa, me quedaba sin palabras. En fin, con tal de que ella estuviera feliz. No pensé que su intuición fuera tan aguda. Apenas emití una ligera señal de que me gustaba, y ella huyó de inmediato. ¿Me estaba tomando el pelo? Pensé que tal vez había sido demasiado evidente, y considerando que le llevaba 10 años y que ella aún era joven, todo debía tomarse con calma. Al recordar su cintura suave y flexible cuando se pegaba a mí, no pude evitar tragar saliva. ¿Joven? Ya no era tan joven, ya tenía edad suficiente para casarse. Pero cuando los medios empezaron a esparcir rumores absurdos, esta niña se atrevió a enviarme un mensaje de despedida. Me dejó sin palabras. Efectivamente, crié a una malagradecida. Afortunadamente, regresé a tiempo. Con el rostro inexpresivo, la observé preparar fideos y beber vino, fingiendo calma, como si no pasara nada. Pero cuando rodeó mi cuello con ambas manos y me dio un beso con un sonoro muac, bajé la mirada y me quedé mirando fijamente sus largas pestañas, que revoloteaban como alas de mariposa. Pequeña mentirosa, hasta para besarme tenía que fingir estar borracha. Como era de esperarse, al despertar quiso hacer las maletas e irse de nuevo. Me dejó atónito. Por primera vez pensé que deberían despedir a todos esos periodistas. Sin embargo, yo le gustaba. Al pensar en eso, no pude evitar sonreír. Cuando llamé a Ana a la casa, su mirada me molestaba claramente. ¿Por fin no aguantaste más, eh? Tenía unas ganas inmensas de echarla a patadas, pero al girar la cabeza y ver a la pequeña mentirosa boquiabierta, me contuve. El malentendido se aclaró en un par de frases. Estaba a punto de decirle un par de cosas a la pequeña mentirosa, pero Ana era aún más fastidiosa que ella y me obligó a acompañarla colina abajo. En fin, darle un poco de tiempo para pensar no estaba mal. No me esperaba que Ana le contara mi secreto. Cuando me apresuré a volver a casa, efectivamente había abierto esa puerta y había visto el lado más oscuro de mi alma.
esos dibujos. Como un voyerista, había dibujado cada una de sus expresiones. Por supuesto, Marta jamás sabrá que, cuando mi cuerpo se tensaba y perdía el control, fueron esos dibujos los que me acompañaron en mis momentos de mayor tormento. No obstante, es mejor que lo haya descubierto. A partir de este momento, lo tengo decidido, yo, Manuel, me casaré con Marta. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal. Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Hannah estaba sentada a la mesa en la acogedora, pero ahora tan extrañamente vacía, cocina. A través de las cortinas se filtraban suaves rayos de sol que iluminaban el papel tapiz descolorido y las esquinas desgastadas de la mesa donde ella y su hija, Chloe, tan a menudo tomaban el té mientras platicaban de todo. En sus manos, Hannah apretaba el teléfono, pegándoselo a la oreja como si eso pudiera acortar la distancia entre ella y su hija. La voz de Chloe, sonora y llena de vida, fluía desde el auricular, llenando la cocina con una calidez que tanta falta hacía. Mamá, no lo vas a creer. El papel tapiz de la sala es simplemente un desastre, reía Chloe. Y Hannah podía imaginar a su hija poniendo los ojos en blanco, de pie en medio de su nueva casa. Se está despegando por las esquinas, como si se estuviera burlando de mí a propósito. Y Alex, bueno, es un héroe, claro, pero con el pegamento es un completo desastre. Ayer se pasó toda la tarde quejándose. Hannah sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente, reemplazada por una punzante nostalgia. Se imaginó a Chloe en su nueva casa, con el pelo revuelto, vistiendo una camiseta vieja manchada de pintura, y a Alex, cegaramente tratando de ocultar su irritación detrás de su habitual sonrisa bonachona. Esa imagen era tan viva, tan cercana y, al mismo tiempo, infinitamente lejana. Hacía 6 meses que Chloe se había mudado, yéndose con su esposo a otra ciudad. Y desde entonces, la casa de Hannah parecía haber perdido sus colores. Sin la risa sonora de su hija, sin su costumbre de tararear en voz baja, sin sus pasos apresurados sobre las crujientes tablas del suelo, la casa se sentía ajena, fría, casi sin vida. Hannah desvió la mirada hacia una taza vacía que estaba sobre la mesa. Era la taza favorita de Chloe, blanca con un ridículo dibujo de un gato con gafas, que su hija había traído de algún viaje. Mamá, es mi estilo, se reía cuando Hannah bromeaba sobre su elección. Ahora la taza permanecía intacta, y Hannah no se atrevía a guardarla en el armario, como si eso pudiera borrar definitivamente la presencia de su hija en la casa. Pasó un dedo por el borde de la taza, sintiendo un nudo en la garganta. Llama más seguido, hija, dijo Hannah en voz baja, tratando de que no le temblara la voz. Los extraño tanto, a ti, a Alex, tu desorden, añadió con una leve sonrisa, intentando ocultar su melancolía. Oh, mamá, extrañas mis cosas tiradas por todas partes, respondió Chloe con un reproche juguetón. No te preocupes, ya te haré un buen desorden cuando vaya de visita. Te prometo que pronto nos daremos una escapada. Alex ya está soñando con tus pasteles. Los estaré esperando, respondió Hannah, y en su voz brilló una chispa de esperanza. Las palabras de Chloe, tan simples y cálidas, disiparon por un momento la soledad, envolviendo su corazón en una luz suave. Pero tan pronto como su hija se despidió y el teléfono enmudeció, el silencio volvió a caer sobre Hannah como un pesado manto. Dejó el teléfono y abrazó la taza con las manos, como si pudiera retener en ella el calor de la voz de Chloe. En su memoria surgieron momentos que ahora parecían lejanos, casi irreales. Como ella y su hija hacían panqueques, discutiendo cuánta azúcar poner en la masa. Como Chloe, todavía en la escuela, corría hacia ella con las rodillas raspadas, ocultando las lágrimas detrás de una valiente sonrisa. Como juntas eligieron un vestido para la graduación, riendo hasta las lágrimas por los diseños ridículos. Estos recuerdos eran a la vez dulces y dolorosos, porque acentuaban el vacío que había quedado tras la partida de su hija. Hannah se levantó y se acercó a la ventana, mirando el patio otoñal donde el viento arrastraba las hojas caídas. Alguna vez, ella y Chloe paseaban por allí, recogiendo castañas. Ahora el patio estaba vacío, al igual que su corazón.
No solo extrañaba a su hija, sino también a esa versión de sí misma que se sentía necesitada, amada, insustituible. Chloe había comenzado una nueva vida, y Hannah se alegraba por ella, pero no podía deshacerse de la sensación de que su propia vida se había estancado, perdiendo su sentido. De repente, un timbre agudo en la puerta rompió el silencio. Se sobresaltó, dejó su té a medio beber y se arregló instintivamente el cabello, alisando los mechones rebeldes que se habían escapado de su moño desordenado. Seguro es Brenda, que viene a pedir sal otra vez, pensó, recordando cómo su vecina del primer piso solía aparecer con el salero vacío y un montón de historias sobre su gato. Hannah se levantó del sofá y caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, se quedó helada. En el umbral no estaba Brenda, sino un mensajero con una mirada cansada y un ramo de rosas rojas en las manos. Las flores eran espectaculares, brillantes, frescas, con pétalos aterciopelados de los que emanaba un aroma dulce, casi embriagador. Hannah se quedó desconcertada. Michael, su esposo, no era propenso a los gestos románticos. En 20 años de matrimonio, solo le había regalado flores en ocasiones especiales, como aniversarios o cumpleaños, y aún así, solía elegir modestos claveles o tulipanes. Un ramo tan exuberante de rosas parecía algo de otra vida, no de su realidad. Flores para usted. Adentro hay una nota, masculló el mensajero mientras le entregaba el ramo. Su voz sonaba indiferente, como si ya hubiera entregado 100 ramos iguales ese día y solo soñara con un descanso. Hannah aceptó las flores con vacilación, sintiendo como sus tallos fríos rozaban sus dedos. Murmuró unas palabras de agradecimiento, cerró la puerta y regresó a la sala, apretando el ramo contra su pecho. Su corazón latía un poco más rápido de lo normal. Una mezcla de sorpresa y una tímida alegría. Quizás Michael había decidido sorprenderla. Quizás era su manera de recordarle que todavía la amaba, a pesar de sus conversaciones cada vez más escasas y la frialdad que se había instalado sigilosamente entre ellos en los últimos años. Puso el ramo sobre la mesa e inhaló el aroma de las rosas, cerrando los ojos. Por un instante, le pareció que era joven de nuevo, que Michael, como en los primeros años de su matrimonio, la esperaba al volver del trabajo con flores y una sonrisa. Pero al abrir los ojos, notó una pequeña tarjeta blanca atada con una cinta de satén que envolvía los tallos. Los dedos de Hannah temblaron cuando desató con cuidado la cinta y desdobló la nota. En la tarjeta, con una caligrafía pulcra, estaba escrito, «Te amo, Jessica». El nombre la golpeó como una bofetada. Jessica. Un nombre ajeno, desconocido, afilado como una cuchilla que se clavó en su corazón, dejando tras de sí un vacío helado. Hannah releyó la nota, esperando haberse equivocado, que fuera alguna broma o un error tipográfico. Pero las letras eran claras. Apretó la tarjeta con tanta fuerza que el papel se arrugó en su mano y se dejó caer en una silla, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Las rosas, que un minuto antes parecían un regalo, ahora lucían como una traición, una burla a sus esperanzas. Todo el día, Hannah intentó distraerse. Lavó los platos, reorganizó cosas, incluso encendió la televisión, pero sus pensamientos volvían a esas palabras, «Te amo, Jessica». ¿Quién era Jessica? ¿Por qué su nombre estaba en un ramo destinado a ella? Recordó el rostro de Michael, sus ojos cansados, su costumbre de permanecer en silencio durante la cena. Quizás simplemente se había equivocado al encargar las flores, pero en el fondo de su alma ya se agitaba una terrible sospecha que intentaba alejar. Cuando Michael regresó a casa por la noche, Hannah lo recibió en el vestíbulo. Él se quitó el abrigo, echó un vistazo a la mesa vacía y, sin notar el ramo, preguntó, ¿la cena estará lista pronto? Hannah, en silencio, sacó del bolsillo la nota arrugada y se la extendió. Su mano temblaba y sus ojos buscaban en el rostro de él la verdad, alguna pista que la calmara o lo destruyera todo. ¿Qué es esto?, preguntó, y su voz, a pesar de su intento por sonar tranquila, se quebró traicioneramente. Michael tomó la nota, la leyó rápidamente y frunció el ceño. Por un instante, Hannah percibió confusión en su mirada, pero él se recompuso rápidamente. «Debe ser un error, Hannah», dijo, encogiéndose de hombros como si fuera una niñedad.
Seguramente en la florería mezclaron los pedidos. Ahora llamo y lo aclaro. Sabes que yo no sé regalar ramos así. Sacó su teléfono y marcó el número de la florería, apartándose hacia la ventana. Hannah lo observaba, de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se protegiera de algo invisible. Michael hablaba en voz baja y, al poco tiempo, volvieron a llamar a la puerta. El mismo mensajero, ahora aún más irritado, recogió el ramo, murmurando una disculpa. Hannah captó cómo Michael le decía algo al despedirse, pero no entendió las palabras. La voz de su esposo sonaba apagada, como si no quisiera que ella lo oyera. Cuando la puerta se cerró, Michael regresó hacia ella con una sonrisa cansada. Ya se lo llevaron, se equivocaron de dirección. Entonces, cuando cenamos, dijo, abrazándola por los hombros. Sus manos estaban cálidas, pero Hannah sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella asintió, forzándose a sonreír, pero un nudo pesado permanecía en su pecho. Quería creerle a Michael, quería convencerse de que realmente había sido un error, que su matrimonio, aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo fuerte. Pero las dudas, como sombras, ya comenzaban a cernirse sobre su corazón, susurrando preguntas para las que temía buscar respuestas. Pasemos el fin de semana juntos, propuso Michael, mirándola a los ojos. Solo tú y yo. Vayamos a algún lugar para relajarnos. Hannah asintió de nuevo, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Ansiaba tanto devolver la calidez a su relación, sentir que todavía estaban cerca, que sus vidas no se estaban desmoronando. Está bien, respondió en voz baja. Pero cuando Michael se fue al baño, Hannah se quedó de pie en la sala, mirando el lugar vacío donde hasta hacía poco habían estado las rosas. La nota había desaparecido, el ramo se lo habían llevado, pero el nombre de Jessica permanecía, grabado en sus pensamientos como una mancha imposible de lavar. Sabía que esa noche algo había cambiado en ella, y las sombras de la duda, una vez que aparecían, no desaparecerían tan fácilmente. El sábado fueron al centro. Hannah admiraba los escaparates brillantes, tratando de distraerse de sus pensamientos inquietantes. Planeaban ir al cine, pero en el auto, mientras buscaba servilletas en la guantera, Hannah encontró 2 boletos para el teatro. Las fechas en los boletos eran del mes pasado, y era para una obra que Michael no le había mencionado. ¿Qué es esto?, preguntó, mostrándole los boletos. Michael echó un vistazo y se encogió de hombros. Le presté el auto a un amigo. Él fue con una nueva chica. Ya te había dicho que Gary me pidió el auto. Hannah recordó que Michael había mencionado a un amigo, pero la explicación sonaba demasiado pulida. Decidió callar, pero su corazón latía con ansiedad. Unos días después, Hannah encontró en el bolsillo de un traje de Michael un recibo de lencería femenina. Revisó los armarios. No había lencería nueva. El deseo de saber la verdad se volvió insoportable. Hannah intentó desbloquear el teléfono de Michael, pero él había cambiado la contraseña, algo que nunca antes había hecho. Esa noche, lo siguió cuando dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. En una cafetería al otro lado de la calle de su oficina, vio a Michael con una mujer joven. Estaba embarazada, su mano descansaba sobre la de Michael, y él le sonreía como no le había sonreído a Hannah en mucho tiempo. Cuando la llave giró en la cerradura, Hannah se tensó. Lo había esperado toda la noche, anhelando una explicación, cualquier justificación para su extraño comportamiento. Pero cuando la puerta se abrió de par en par, el mundo de Hannah se hizo añicos. Michael no entró solo. Detrás de él, como salida de un melodrama barato, desfilaba una joven, alta, con rizos perfectamente peinados y una mirada arrogante. Su vestido rojo brillante gritaba confianza en sí misma, y su mano, colocada demostrativamente en el codo de Michael, parecía gritar, «Esto ahora es mío». Los ojos de la mujer, Heather, como se enteró más tarde, se encontraron con los de Hannah. Y en esa mirada había tanto desafío que Hannah sintió como la sangre le hervía en las venas. Michael se detuvo en medio de la sala, se ajustó el cuello de la camisa y, sin mirar a Hannah a los ojos, soltó, como si lo hubiera ensayado frente al espejo, «Hannah, esta es Heather».
Hace tiempo que quería decírtelo. Vamos a vivir juntos. Heather está embarazada de mí. Lo siento. Su voz era fría como un viento helado en enero, pero no se detuvo, decidido a rematarla, y tú, bueno, vete a la casa de campo. El aire fresco te sentará bien, podrás regar tus florecitas allí. Hannah se quedó paralizada, como si alguien hubiera silenciado el sonido en la habitación. Su mente se negaba a aceptar las palabras que acababa de pronunciar su esposo, el hombre con el que había compartido 20 años de vida, cama, sueños, una hipoteca, la casa de campo, las florecitas. ¿Hablaba en serio? Miró a Heather, que estaba de pie, con la espalda orgullosamente erguida y una ligera sonrisa de suficiencia, como si ya estuviera eligiendo las cortinas para ese departamento. Y en ese momento, algo dentro de Hannah se rompió. El mundo no solo se derrumbó, explotó como una burbuja de jabón, dejando tras de sí solo furia, caliente, ciega y absolutamente incontrolable. Florecitas, gritó Hannah, saltando del sofá con tal brusquedad que la taza de té voló al suelo, haciéndose añicos con un estruendo. Sus ojos lanzaban relámpagos mientras sus manos ya buscaban un arma. Y la encontraron, un viejo trapeador de madera que acumulaba polvo en un rincón junto a la pared, como un fiel guardián de su hogar familiar. Hannah agarró el trapeador, apretándolo como si fuera la espada de la justicia, y con un grito de guerra digno de una valquiria, se abalanzó sobre Michael. «Largo de aquí, traidores», gritaba, blandiendo el trapeador con tal energía que silbaba en el aire como una hélice. Michael, que claramente no esperaba que su recatada esposa se convirtiera en una furia, retrocedió, tropezando con la mesa de centro. Heather, cuya confianza se había evaporado más rápido que la niebla matutina, soltó un chillido digno de una película de terror barata y retrocedió hacia la puerta, cubriéndose el vientre con las manos como si Hannah planeara un duelo de trapeadores. «Hannah, te has vuelto loca», gritó Michael, tratando de esquivar el trapeador que ya se cernía amenazadoramente sobre su cabeza. «Loca», rugió Hannah, lanzando una estocada que casi hizo caer a Michael al suelo. «Tú me hablas de la casa de campo, de las florecitas, y mientras tanto te revuelcas con esta mocosa». Heather emitió un chillido ofendido y corrió hacia la puerta, casi derribando el perchero en el vestíbulo. Michael, dándose cuenta de que la batalla estaba perdida, agarró a Heather del brazo y, como dos palomas asustadas, salieron volando del departamento, dejando tras de sí solo el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Hannah, respirando con dificultad, arrojó el trapeador al suelo y cerró la puerta con un estruendo, girando la llave como si estuviera poniendo punto final a su matrimonio. Se apoyó de espaldas a la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo, sintiendo cómo la furia daba paso al dolor. Las lágrimas brotaron a raudales. En su cabeza, los recuerdos giraban como un torbellino. Su boda, cuando Michael bailó con ella bajo la lluvia, olvidándose de los invitados, el nacimiento de Chloe, cuando él, llorando de felicidad, sostuvo a la pequeña en sus brazos, las promesas que le susurraba por las noches, jurando que estarían juntos para siempre. Todo eso había sido aplastado ahora por sus palabras, por su traición, por esa ridícula Heather con su vestido rojo. Se abrazó las rodillas, hundiendo el rostro en las manos, y lloró hasta que le dolió la garganta. La noche se extendió, interminable, como una pesadilla de la que era imposible despertar. Hannah abrazó una almohada que olía a su pasado compartido y trató de entender cómo su vida, tan familiar y querida, se había convertido en esta farsa absurda. En algún lugar en el fondo de su alma, todavía esperaba que fuera un sueño, que por la mañana Michael entrara con una sonrisa culpable y lo explicara todo. Pero su corazón conocía la verdad. La puerta que había cerrado de golpe ya no se abriría para él. ¿Y el trapeador? El trapeador ahora se convertiría en una leyenda. Por la mañana, apenas amanecía, Hannah llamó a Chloe. Su voz temblaba mientras le contaba la traición de Michael. «Mamá, él no te merece», dijo Chloe con firmeza. «Eres fuerte. Saldremos de esto. El divorcio es la única salida. Te encontraremos a alguien nuevo». Chloe llegó unas horas después, abrazó a su madre y no la soltó hasta que dejó de llorar.
Más tarde, llegó la amiga de Hannah, Linda, con una botella de vino y una caja de pasteles. No estás sola, Hannah, dijo Linda, apretándole la mano. Estamos contigo. Sus palabras, su calidez, se convirtieron para Hannah en un salvavidas en un mar de dolor. 2 semanas después, en una tarde fría y húmeda de otoño, Hannah oyó un timbre vacilante en la puerta. Estaba sentada en la sala, envuelta en una manta de lana, con un libro que no había podido leer. Sus pensamientos todavía giraban en torno a la traición de Michael. El timbre fue tímido, casi suplicante, y Hannah supo de inmediato quién estaba detrás de la puerta. Su corazón se encogió, pero no de dolor, sino de una fría determinación. Se levantó lentamente, se ajustó la manta y se dirigió a la puerta como un soldado que va a su última batalla. En el umbral estaba Michael. Su aspecto era patético, como el de un perro mojado abandonado bajo la lluvia. El abrigo estaba empapado, el pelo pegado a la frente, y su rostro, pálido y demacrado, parecía tallado en cera. Sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño o las lágrimas, evitaban su mirada. En sus manos apretaba un ramo de crisantemos, no las lujosas rosas de aquel día fatídico, sino unas flores modestas y ligeramente marchitas. Como si hasta ellas supieran que su misión estaba condenada al fracaso. Hannah lo miró y en su pecho no se movió nada. Ni amor, ni lástima, solo un vacío resonante, como un eco en una casa abandonada. Hannah, perdóname, comenzó Michael, y su voz temblaba, quebrándose en un ronquido. Fui un idiota, ciego, estúpido. Heather, ella me engañó. El bebé no es mío. Ella lo planeó todo, quería mi departamento, mi dinero, mi vida. Pero me di cuenta de mi error. Se fue, volvió con su novio, y yo no puedo vivir sin ti. Dio un paso adelante, extendiendo el ramo como si fuera la llave de su perdón. Pero Hannah no se movió. Lo miró, al hombre que una vez amó tanto que estaba dispuesta a perdonarle todo, su silencio, su frialdad, su distanciamiento. Pero ahora, frente a ella había un extraño, cuyas palabras sonaban como un ruido vacío, como la lluvia tras la ventana que no conmueve el alma. Sus lágrimas, sus súplicas, no la afectaron. Parecían dirigidas a otra Hannah, a la que creía en su matrimonio, en su para siempre. Vete, Michael, dijo ella, y su voz, baja pero firme como el acero, cortó el aire. Lo nuestro se acabó. Michael se quedó paralizado. Su rostro se desfiguró, como si ella lo hubiera golpeado. Abrió la boca para objetar, pero Hannah no le dio oportunidad. Lenta pero decididamente, cerró la puerta, y el sonido del cerrojo al cerrarse resonó como el acorde final de su historia. Michael gritó algo desde el otro lado. Su voz era apagada, suplicante, pero Hannah no escuchó. Se dio la vuelta, de espaldas a la puerta, y sintió como el peso que la había atenazado durante todas esas semanas comenzaba a disolverse. En las horas siguientes, Hannah actuó con una fría meticulosidad, como si realizara un ritual de purificación. Sacó del armario 2 viejas maletas cubiertas de polvo y comenzó a empacar las cosas de Michael. Sus camisas, cuidadosamente dobladas, olían a su colonia, y por un instante sus dedos vacilaron, pero apretó los dientes y continuó. Trajes, corbatas, calcetines, incluso su gorra de béisbol favorita con el logo de un equipo de fútbol. Todo lo que le recordaba a él iba a parar a las maletas. Trabajó en silencio, y solo el golpeteo de la lluvia contra la ventana rompía la quietud. Luego, Hannah se sentó a la mesa y abrió su cuenta bancaria conjunta. Los ahorros que habían acumulado durante años para una remodelación, para unas vacaciones, para un futuro que ya no existía, los dividió por la mitad. Transfirió la mitad a la cuenta de Michael, quedándose exactamente con lo que consideraba justo. Era su forma de poner punto final, de cortar el último hilo que los unía. Llamó a un taxi y dejó las maletas en el vestíbulo, como símbolo de que ya no había lugar para él en esa casa. Cuando Michael regresó a la mañana siguiente, Hannah ya lo estaba esperando. Parecía aún más destrozado que el día anterior, pero ella no levantó la vista para mirarlo. En silencio, le entregó las maletas, le metió en la mano un sobre con la impresión de la transferencia de dinero y retrocedió,
como si pusiera una barrera entre ellos. Adiós, dijo, y su voz estaba desprovista de emoción, como el viento de otoño que se lleva las últimas hojas. Michael intentó decir algo, pero Hannah cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. Se quedó de pie, con las palmas apoyadas en la madera, y escuchó cómo sus pasos se alejaban, haciéndose cada vez más silenciosos hasta disolverse en el ruido de la lluvia. Y entonces, por primera vez en muchas semanas, sintió alivio, puro, casi tangible, como una bocanada de aire frío después de un largo bochorno. Hannah se acercó a la ventana y la abrió de par en par, dejando que el viento húmedo del otoño entrara en la habitación. La lluvia había cesado y, en el horizonte, donde el cielo se aclaraba, se adivinaba una nueva vida, sin mentiras, sin traición, sin el dolor que había llevado consigo durante tanto tiempo. Inhaló profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban de libertad. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Pero tenía a Choe, cuya risa sonora todavía resonaba en su corazón. Y a Linda, cuyo apoyo era como un ancla en la tormenta. Y lo más importante, se tenía a sí misma, su fuerza, su voluntad, su capacidad para levantarse después de las caídas. Hannah miró su reflejo en el cristal y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. La sonrisa era débil, pero genuina, como el primer rayo de sol después de una larga noche. Su corazón, aunque roto, todavía latía, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Pasaron 3 meses. Hannah, inspirada por el apoyo de Choe y Linda, se decidió por un cambio. Aceptó la propuesta de su hija de mudarse a su ciudad, dejando atrás el viejo departamento con sus amargos recuerdos. Choe, al ver cómo su madre revivía, le sugirió que aceptara un trabajo en su empresa, no por el dinero, sino para distraerse y sentirse útil. Así fue como Hannah conoció a Paul, el jefe de Choe. Paul era un hombre con una sonrisa cálida y una voz tranquila, un viudo cuya vida también había estado marcada por la pérdida, pero no rota por ella. Sus primeros encuentros fueron casuales, un café en la oficina, conversaciones sobre libros, discusiones sobre proyectos de trabajo. Pero poco a poco, Hannah se dio cuenta de que esperaba esos encuentros, que su corazón, tanto tiempo atenazado por el dolor, comenzaba a descongelarse. Paul era atento pero no insistente, y su sinceridad hacía que Hannah se sintiera no solo como una mujer, sino como una persona cuya historia aún no había terminado. Un día, mientras Hannah y Paul paseaban por un parque nevado después del trabajo, él tomó su mano con delicadeza. Ella no se apartó, y en ese momento comprendió que estaba lista para abrir un nuevo capítulo. Su relación se desarrolló lenta pero naturalmente, como los arroyos de primavera que se abren paso a través del hielo. Chloe, al observar a su madre, resplandecía de felicidad, y Linda, cuando venía de visita, no se cansaba de bromear: Hannah, ahora eres como la heroína de una novela, de las cenizas al amor. Mientras tanto, Michael no se rendía. Un mes después de la ruptura, apareció de nuevo en el viejo departamento, pero solo encontró habitaciones vacías y nuevos inquilinos. Al enterarse por su hija de que Hannah se había mudado con Choe, comenzó a escribirle largos mensajes llenos de arrepentimiento y promesas. Hannah, he cambiado. Me di cuenta de lo que perdí. Dame una oportunidad, le suplicaba en uno de los mensajes. Pero Hannah, al leer sus palabras, solo sentía cansancio. No respondía y pronto bloqueó su número, decidiendo que el pasado debía quedarse donde pertenece. Michael, enfrentado a su silencio, intentó llenar el vacío en su vida. Comenzó a buscar nuevas relaciones, prefiriendo a chicas jóvenes que, esperaba él, vieran en él no solo una billetera, sino a una persona. Frecuentaba cafés de moda, se registraba en sitios de citas, incluso cambió su guardarropa para parecer más joven. A veces le parecía encontrar sinceridad en los ojos de alguna compañera, pero la mayoría de las veces su interés se desvanecía tan pronto como quedaba claro que sus finanzas no eran tan grandes como esperaban. Michael no se lo admitía a sí mismo, pero en el fondo sabía que ninguno de esos encuentros podría reemplazar lo que había perdido al destruir a su familia. Hannah, en cambio, florecía. En la nueva ciudad, no solo encontró el amor, sino también a sí misma.
Se inscribió en clases de cerámica, con las que había soñado en su juventud, y pasaba las tardes felizmente con Choe y Alex, riendo de sus bromas. Paul se convirtió en parte de su vida y, un día, cuando le regaló un simple ramo de flores silvestres, Hannah sintió que su corazón se había liberado por completo de las sombras del pasado. De pie junto a la ventana en la casa de Choe, mirando las calles nevadas, Hannah pensaba en lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lloraba abrazada a una almohada. Michael, su traición, sus súplicas de perdón, todo eso se había convertido en un eco lejano. Ante ella había una nueva vida, llena de calidez, risas y oportunidades. Sonrió, apretando contra su pecho una taza de té caliente, y comprendió que su historia apenas comenzaba.